Al día siguiente de mi compromiso con mi novio, el mejor amigo de él me encerró en una habitación. Sonrió mientras desabrochaba su camisa, acercándose más con cada paso. «Mariana, yo soy tu verdadero destino», dijo con una voz baja y amenazante. Mientras luchaba por resistirme, perdí el equilibrio y caí por las escaleras. Cuando desperté, todos mis recuerdos habían desaparecido. Un hombre apuesto, parado frente a mí, notó mi confusión y con gentileza me ofreció una explicación. «Eres mi prometida, pero me traicionaste», dijo. Cuando abrí los ojos en el hospital, mi mente estaba completamente en blanco. Todo lo que sentía era un dolor de cabeza punzante, una punzada aguda en el cuello, como si hubiera sido causada por un cuchillo, y la presencia intimidante de un hombre increíblemente atractivo frente a mí. Le pregunté quién era yo y quién era él. El aura fría que lo rodeaba pareció suavizarse por un momento, y me pareció ver una leve sonrisa en sus ojos. «Tu nombre es Mariana Ruiz», dijo con calma, «y yo soy Alejandro Muñoz, tu prometido». Fruncí el ceño instintivamente, sintiendo un extraño malestar sobre esa relación que él describía. «¿Tienes alguna prueba de eso?», pregunté. Él sonrió, sin ningún rastro de calidez en sus ojos, y me entregó su celular con la galería de fotos abierta. Dentro había innumerables fotos de nosotros juntos, sonriendo y felices. Incluso había fotos de nuestra sesión de compromiso, así que parecía que realmente él era mi prometido. Le devolví el celular. «¿Entonces, estamos a punto de casarnos?». «Sí». Levantó la mirada hacia mí brevemente antes de soltar una bomba. «Pero me traicionaste». Según él, éramos novios desde la preparatoria. Nos habíamos enamorado en el último año y continuamos juntos durante la universidad y después. Había confiado en mí y cuidado de mí, pero ahora, poco antes de la boda, aparentemente me había enamorado de otro hombre y quería dejarlo. La herida en mi cuello, según él, fue el resultado de una pelea en la que yo le había rogado que me dejara estar con ese otro hombre. Era difícil creer que yo pudiera hacer algo tan cruel e inmoral. Sin embargo, allí estaba él, mi supuesto prometido, dispuesto a cuidarme a pesar de todo, incluso después de haberlo lastimado. Él me llevó al hospital, dejó de lado su dolor y planeó llevarme a casa para que me recuperara. Después de todo, no tenía padres, y mi abuela, quien me había criado, había fallecido hace mucho tiempo. Realmente debía ser una persona terrible considerando lo que le había hecho a Alejandro. Se mantuvo distante y frío conmigo. En medio de mi confusión y miedo, me descubrí observando cada uno de sus movimientos con ansiedad, aterrada de que, de repente, decidiera abandonarme. De regreso al penthouse, lo seguí silenciosamente hasta la habitación. La decoración monocromática en blanco y negro era sofocante. Con un aire de opresión contenida, las sábanas de algodón egipcio azul oscuro de la cama king size parecían suaves y acogedoras. Mientras absorbía el ambiente a mi alrededor, él salió del vestidor conectado, sosteniendo una bata de seda. Todavía frío como siempre, dijo: «Esto es tuyo. Vas a dormir en la habitación de invitados a partir de ahora». Tomé la bata, aturdida. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que probablemente habíamos compartido la misma cama antes, pero ahora, por mi traición, él claramente no tenía intención de hacerlo. Junto con la culpa que sentía, también vino un alivio secreto. No podía imaginar compartir la cama con un hombre que no reconocía. Después de instalarme, él se fue. Durante los 3 días siguientes, no lo vi ni una sola vez. Claro, probablemente no quería verme. El clima había estado sombrío últimamente, perfectamente acorde con mi estado de ánimo. Hoy era peor de lo habitual, con una lluvia incesante acompañada de truenos y relámpagos todo el día. Por la tarde, mientras bajaba a buscar un vaso de agua, escuché a 2 empleadas jóvenes conversando animadamente. Estaban tan inmersas en su conversación que no notaron mi presencia. «Este clima está muy raro últimamente», dijo una de ellas. «Totalmente. ¿Crees que podría ser el fantasma de Julie Tanner regresando?» «Ay, no digas eso». La otra rió, pero luego añadió: «Aún así, si ella regresara, la señora Ruiz sería la primera en tener problemas. Al fin y al cabo, Julie murió en la habitación donde ella está ahora». Un vaso se me resbaló de las manos, haciéndose pedazos en el suelo. Agarré el brazo de la empleada más cercana, con el rostro pálido. «¿Qué acabas de decir?». La empleada, nerviosa, se apartó, sacudiendo la cabeza. «Nada, señora Ruiz. Solo estábamos chismeando. No lo tome en serio». Antes de que pudiera insistir, ambas se marcharon apresuradamente, dejándome con la piel helada. ¿Alejandro había hecho esto a propósito? ¿Me había puesto deliberadamente en la habitación donde alguien había muerto? Después de mucha insistencia, finalmente logré sacarle la verdad a una de las sirvientas.
Julie, una ex empleada, solía salir con el cocinero en esa habitación durante su turno. Entonces ella perdió el interés y empezó a salir con el conductor. Cuando el cocinero se enteró, perdió la cabeza y en un ataque de ira, acabó con Julie justo ahí. A partir de entonces, solo pasar cerca de esa habitación ya me daba escalofríos. Entrar en ella estaba fuera de discusión. Alejandro lo hizo a propósito. Era su forma de vengarse de mí, aunque sutilmente. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? ¿Qué podía hacer? Cuando desperté, Alejandro ya había salido a trabajar, como siempre. La mansión estaba en silencio, casi asfixiante, excepto por el sonido de los truenos afuera. Decidí explorar la casa una vez más. Tal vez algo allí pudiera ayudarme a recuperar mi memoria o, al menos, llenar los incómodos vacíos de lo que Alejandro me contaba. Fui al cuarto que ahora me provocaba escalofríos, aquel donde Julie Tanner había muerto. A pesar del miedo, algo me atraía hacia allí, como si la habitación quisiera revelarme un secreto. Después de unos minutos buscando entre los muebles, un crujido llamó mi atención. Era el suelo de madera cerca de la cama. Me arrodillé y noté que una de las tablas estaba suelta. Con algo de esfuerzo, logré levantarla. Dentro del espacio oculto había un diario. Estaba polvoriento, con páginas amarillentas, pero intacto. Julie Tanner estaba escrito en la primera página. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso este diario contenía respuestas sobre lo que le ocurrió a ella? Me senté en el suelo y comencé a leer. Las primeras páginas eran comunes, llenas de relatos sobre su rutina como empleada. Pero luego, algo cambió. Julie comenzó a describir una relación clandestina que estaba teniendo. Me dijo que dejará a Mariana por mí. Dice que está cansado de ella, que es débil, manipulable. Pero tengo miedo. Alejandro no es el tipo de hombre que abandona sin consecuencias. Mi sangre se heló. ¿Alejandro? ¿Él tenía una relación con Julie? Seguí leyendo, y cada página era más perturbadora. Julie parecía cada vez más paranoica, relatando que Alejandro se volvía violento cuando ella lo presionaba para que asumiera la relación. En la última entrada, escribió: «Hoy voy a confrontarlo. Si algo me pasa, sé que fue él. Me dijo que me callara o pagaría el precio. Pero ya no quiero vivir con miedo». El diario terminaba ahí. Sujeté el diario con manos temblorosas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Julie esa noche? ¿Estaba Alejandro detrás de su muerte? Antes de que pudiera procesarlo todo, escuché pasos en el pasillo. Alejandro había llegado a casa más temprano. No tuve tiempo de esconder el diario. Entró en la habitación, y sus ojos inmediatamente se posaron en mí y en el diario que tenía en las manos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con la voz más baja y amenazante que nunca. Tragué saliva y me levanté lentamente, sujetando el diario contra mi pecho. «Me debes respuestas, Alejandro». Él dio un paso adelante, y una sonrisa fría apareció en sus labios. «Ay, Mariana, hay cosas que es mejor dejar enterradas». Antes de que pudiera reaccionar, avanzó hacia mí. Intenté escapar por la casa con el diario en la mano. No sé exactamente cómo logré huir. Mi corazón latía como una bomba a punto de explotar, y mis piernas corrían por pura adrenalina. Alejandro venía justo detrás, gritando mi nombre, pero algo en su tono me hizo darme cuenta de que no estaba solo enfadado. Estaba desesperado. Bajé las escaleras corriendo, sujetando el diario con fuerza. Intenté llegar a la puerta principal, pero estaba cerrada. Cuando me giré, él ya estaba al final de la escalera, con los ojos fijos en mí. «Mariana, dame el diario», dijo con voz calmada, pero sus ojos brillaban con algo oscuro. Tenía que pensar rápido. Vi una puerta entreabierta que daba al sótano. Sin dudarlo, corrí hacia allí. Tan pronto como entré, cerré la puerta detrás de mí y la atranqué desde dentro. Golpeó la puerta y el sonido resonó en las paredes. «Mariana, esto no terminará bien. Solo quiero hablar». Ignoré sus gritos y comencé a bajar las escaleras. La tenue luz del sótano parpadeaba, pero no fue eso lo que me hizo detenerme a mitad de camino. Había un olor extraño, algo metálico mezclado con humedad. Al bajar un poco más, me di cuenta de que el sótano era mucho más grande de lo que imaginaba, casi un laberinto de paredes de concreto. En el fondo, vi un pequeño cuarto cerrado con rejas. Parecía una celda improvisada. Mis manos temblaban mientras me acercaba. Dentro había cajas y bolsas, pero lo que más llamó mi atención fue un gran tablero blanco en la pared, con recortes de periódicos y fotos. Me acerqué más y sentí cómo mi cuerpo se congelaba. Había varias fotos mías, algunas tomadas de cerca, otras desde lejos. Incluso había imágenes mías en el hospital. Junto a mis fotos había otras de Julie. En los recortes de periódicos vi un titular que me provocó náuseas: «Joven empleada encontrada en circunstancias sospechosas». En el tablero, el nombre de Julie estaba rodeado con un círculo, y la palabra «problema»
al lado. Mi corazón parecía detenerse cuando vi en un rincón del cuarto su uniforme doblado y manchado con algo que parecía sangre. De repente escuché un clic. Alejandro había logrado abrir la puerta del sótano. Sus botas resonaban en las escaleras mientras bajaba, y yo sabía que no tenía mucho tiempo. Tomé una de las fotos y el diario, metiéndolos en una bolsa cercana. Cuando me giré para correr, él estaba allí, de pie en la entrada del cuarto. «Te advertí que no te metieras donde no debías», dijo con voz baja, cargada de amenaza. «¿Qué es esto, Alejandro? ¿Qué le hiciste a Julie?» Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Él dio un paso adelante y suspiró. «No hice nada que no mereciera. Pero tú...» Se detuvo y me señaló. «Estás yendo demasiado lejos». Antes de que pudiera hacer algo, tiré una de las cajas apiladas en su dirección. Tropezó, y aproveché para correr de vuelta hacia las escaleras. Subí tan rápido como pude, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Ahora sabía que Alejandro era peligroso. Había desaparecido a Julie, y yo probablemente era la siguiente. Cuando salí corriendo de esa casa, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la bolsa. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero lo único en lo que podía pensar era: necesito ayuda. Sin saber a dónde ir, corrí hasta una plaza concurrida y me senté en un banco. Las personas pasaban apresuradas, ajenas a mi lucha interna por controlar el pánico. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. Era de un hombre llamado Diego. ¿Podemos hablar? Te extraño. De repente recordé que Diego era mi prometido. Mi memoria sobre él volvió en ese instante. Me quedé en estado de shock, pero aliviada por recordar al menos eso. Leí el mensaje varias veces. Habían pasado meses desde que intentó ponerse en contacto conmigo. Desde el accidente. El día que desperté del coma, no apareció. Ni una llamada. Y ahora, de repente, quería hablar. Respiré hondo y escribí: «¿Por qué desapareciste cuando más te necesitaba?». Respondió casi instantáneamente. No sabía cómo lidiar con todo. «Todavía quiero verte. Voy por ti», pensé por un momento. Tal vez podía usar eso a mi favor, descubrir lo que realmente había sucedido. Pero antes de que pudiera planear algo, mi corazón dio un vuelco. Entre las personas que pasaban por la plaza, vi a Alejandro. No me miraba directamente, pero estaba allí, a lo lejos. Con miedo de que me viera, tomé un taxi al único lugar que me vino a la mente. El apartamento de una amiga de la infancia, Sofía. Ella era la única persona en la que confiaba ahora. En cuanto llegué, me recibió en pijama, con cara de sueño, pero su abrazo cálido casi me hizo llorar. Fue un momento emotivo al reencontrarme con alguien que realmente me importaba. «Mariana, ¿qué pasó?» «Pareces haber visto un fantasma». Le conté todo. El diario, las fotos en el sótano, la llamada de Diego. Cuando terminé, Sofía me miraba boquiabierta. Diego fue un cobarde por desaparecer, pero... ¿Alejandro? Siempre fue raro, pero... ¿Estás segura de eso?, preguntó. Sí, Sofía. Y hay algo más que no tiene sentido. Siempre pensé que mi accidente fue solo un tropiezo en las escaleras, pero ahora... Mi voz se quebró. Ahora creo que él estaba allí. Es amigo de Diego. Sofía abrió los ojos como platos. Nunca mencionaste eso. Yo tampoco lo sabía. Solo me di cuenta ahora que las piezas no encajan. El día de mi compromiso, Diego salió a resolver algo y me dejó sola en la casa. Alejandro apareció poco después y dijo que necesitaba hablar. Parecía nervioso. Se inclinó hacia adelante, animándome a continuar. Me encerró en la habitación Sofía. Dijo que tenía algo importante que decirme, pero luego comenzó a acercarse, desabrochándose la camisa lentamente, como si eso fuera lo más normal del mundo. Sofía se tapó la boca con la mano. Dios mío. Y después, intenté salir. Lo empujé, pero él me sujetó. Dijo que Diego no necesitaba saber nada, que eso podía ser nuestro secreto. Fue entonces cuando logré soltarme y corrí hacia las escaleras. Intentó detenerme y yo caí. Después de eso, solo recuerdo haber despertado en el hospital. La sala quedó en silencio. ¿Crees que Diego sabe eso?, preguntó finalmente Sofía. No lo sé, pero desapareció desde entonces como si la culpa fuera mía. Lo que sé es que Alejandro no estaba allí por casualidad. Sabía lo que estaba haciendo. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la sala. Esto es muy serio, Mariana. Si tienes razón, Alejandro intentó... Bueno, ya sabes. Y Diego podría estar encubriéndolo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de Diego. Te estoy esperando en la cafetería frente a tu antigua casa. Por favor, ven. Miré a Sofía, y ella negó con la cabeza. No vayas sola. Llegué a la cafetería con las manos temblorosas y el corazón desbocado. Diego estaba sentado cerca de la ventana, sosteniendo una taza de café que no parecía interesado en beber. Tenía los ojos hundidos, cansados,
y la barba sin afeitar le daba un aire de alguien que no dormía bien desde hacía días. Levantó la mirada en cuanto me vio entrar. La culpa parecía reflejarse en su expresión. «Mariana», dijo, poniéndose de pie. «Gracias por venir». «No lo hice por ti, Diego. Lo hice porque necesito respuestas». Nos sentamos, y él suspiró, apoyando los codos en la mesa. «Tienes todo el derecho de odiarme. Fui un idiota por desaparecer cuando más me necesitabas. Pero, por favor, escúchame». Crucé los brazos, tratando de mantenerme firme, pero el tono desesperado en su voz comenzó a quebrar mi resistencia. «Te escucho». «El día de nuestro compromiso, Alejandro estaba actuando extraño». Comenzó frotándose el rostro como si las palabras fueran difíciles de decir. Insistió en que saliera por unas horas. Dijo que necesitaba tiempo contigo. Sentí el estómago revuelto. ¿Y lo dejaste? Confié en él, Mariana. Pensé que solo quería felicitarte, que tal vez estaba planeando una sorpresa. Pero cuando volví a casa y te vi caída en las escaleras, con él diciendo que fue solo un accidente, algo no parecía correcto. ¿Sabías que estaba mintiendo?, pregunté con la voz más alta de lo que esperaba. Diego desvió la mirada. Después del accidente, empezó a amenazarme. Dijo que si contaba algo o intentaba acercarme a ti, haría algo peor. No solo contigo, sino también conmigo. Él te quería. Mariana. Mis manos apretaron el borde de la mesa, y el odio que sentía por Alejandro comenzó a crecer aún más. ¿Elegiste huir en lugar de protegerme? Él bajó la cabeza, avergonzado. Sé que cometí un error, pero tenía miedo. Dijo que conocía a gente peligrosa, que haría que todo pareciera mi culpa. Me sentí acorralado, y con miedo de hacer algo y perderte también. Por un momento me quedé en silencio, dejando que sus palabras se fijaran. Luego, me miró a los ojos y continuó. Pero nunca dejé de pensar en ti, Mariana. Cada día lejos fue un tormento. Me alejé porque pensaba que te estaba protegiendo. Pero entiendo si nunca me perdonas. Antes de que pudiera responder, Diego tomó mis manos. Te amo. Siempre te amé. No quiero que Alejandro controle nuestras vidas más. Vamos a resolver esto juntos, de una vez por todas. Mis emociones estaban confundidas. Parte de mí quería gritarle, culparlo por no haber estado a mi lado. Pero otra parte sabía que Diego estaba siendo sincero. Había miedo en su voz, pero también determinación. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, finalmente rompiendo el silencio. Llamamos a la policía. Contamos todo. Las amenazas, lo que te hizo, todo. Si Alejandro piensa que puede seguir así, está equivocado. No tomé esa decisión antes porque él me amenazaba. No sabía qué hacer, pero ahora, juntos, podemos. Asentí con la cabeza, aunque el miedo aún estaba presente. ¿Y si él se entera? No dejaremos que eso pase, aseguró Diego. Pero primero, necesitamos juntar todas las pruebas. ¿Tienes algo que pueda incriminarlo? Tengo el diario de Julie, respondí, y algunas fotos que estaban en la casa. Diego asintió. Eso es un buen comienzo. Fui a mi casa y comencé a reunir los elementos que podrían ayudar a la policía. El diario de Julie estaba en un cajón en mi habitación. Las fotos de Alejandro que había encontrado en la mansión estaban escondidas en un compartimiento de mi maleta. Cada página del diario de Julie parecía gritar por justicia, y ahora entendía el peso de sus palabras. De repente, el sonido de mi celular vibrando sobre la mesa me trajo de vuelta a la realidad. Era un mensaje. Cuando lo abrí, la sangre se me heló en las venas. ¿Creen que me van a tumbar? Cuidado. Mariana, la próxima caída puede ser fatal. Le mostré inmediatamente el mensaje a Diego, quien se alarmó tanto como yo. Sabe que nos estamos moviendo contra él, Diego. Nos está observando. No puede ser una coincidencia, respondió Diego, pasándose las manos por el cabello en frustración. Debe tener a alguien espiándonos. O él mismo nos está siguiendo, murmuré, mirando alrededor de la sala como si Alejandro pudiera estar allí. En ese momento, un coche estacionó frente a mi casa. Miré por la ventana con el corazón en la garganta, pero pronto me di cuenta de que era la policía. Diego había llamado a los agentes antes de salir. 2 oficiales entraron y comenzaron a escuchar todo lo que teníamos que decir. Mostré las pruebas, el diario, las fotos, los mensajes. Diego contó sobre las amenazas que había recibido en los últimos meses. Mientras hablábamos, el ambiente se fue tensando. Los agentes se miraban, como si estuvieran conectando los puntos de algo mucho más grande. Parece que este Alejandro no solo los está persiguiendo, dijo uno de los policías. Ya tiene un historial preocupante de intimidación y manipulación. ¿Y pueden hacer algo?, pregunté esperanzada. Vamos a abrir una investigación oficial, pero necesitamos tiempo para obtener más pruebas y garantizar su seguridad, respondió el otro oficial. Por ahora, estén atentos.
Si él hace cualquier movimiento, avísenos inmediatamente. Después de que los policías se fueron, la casa parecía aún más silenciosa y pesada. Diego decidió quedarse conmigo, alegando que era peligroso dejarme sola. ¿Confías en ellos?, pregunté aún nerviosa. No tenemos otra opción ahora, Mariana. Pero tampoco podemos solo esperar. Alejandro es más astuto de lo que parece. Estábamos discutiendo sobre el próximo paso cuando escuchamos un ruido proveniente del exterior. Corrimos hacia la ventana y vimos un sobre pegado a la puerta de la casa. Diego fue hasta allá mientras yo observaba desde la ventana, con el corazón acelerado. Regresó con el sobre en la mano, y ambos nos quedamos sorprendidos al abrirlo. Dentro había una foto mía, tomada desde dentro de la casa. La sensación de invasión fue paralizante. Quienquiera que haya tomado esa foto estuvo dentro de mi casa, observando cada movimiento. El suelo parecía abrirse bajo mis pies mientras Diego examinaba el sobre y trataba de tranquilizarme. Nos está presionando, Mariana. Alejandro quiere que tengamos miedo, pero no vamos a ceder. A pesar de sus palabras, pude ver la tensión en sus ojos. ¿Qué más sería capaz de hacer ese hombre? Al día siguiente, decidimos actuar. La policía ya había comenzado la investigación, pero estábamos impacientes. Si Alejandro podía invadir mi casa, ¿quién nos aseguraba que no haría algo peor? Diego sugirió que volviéramos a la antigua mansión donde todo comenzó. Era arriesgado, pero si había más pruebas allí, tal vez podríamos adelantar la caída de él. Cuando llegamos a la mansión, el lugar parecía aún más abandonado que la última vez. El polvo cubría los muebles y el aire tenía un olor a humedad. Diego estaba decidido a buscar en la oficina, mientras yo me concentraba en la habitación donde Julie solía quedarse. Comencé a revisar cajones, armarios, cualquier cosa que pudiera contener información. Al fondo de un armario encontré una caja pequeña, cerrada con un candado. Era extraña y no parecía ser de Julie. «Diego, mira esto», llamé, sosteniendo la caja. Diego intentó abrir el candado con una llave que encontró en el escritorio, pero no encajaba. Decidimos llevarnos la caja, pero justo cuando nos dimos la vuelta para salir, escuchamos un ruido en la puerta de entrada. Diego me empujó detrás de un sofá y ambos quedamos en absoluto silencio. Los pasos resonaban por la casa, y mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharme. «Diego, ¿y si es él?», susurré, desesperada. Él hizo una señal para que me quedara quieta mientras sacaba su celular para llamar a la policía, pero antes de que pudiera completar la llamada, la persona apareció. Era Alejandro. «¿Creen que pueden esconderse de mí?», dijo con una sonrisa cínica, mientras caminaba lentamente por la sala. Diego se levantó de repente, colocándose entre mí y Alejandro. «Se acabó, Alejandro. Sabemos todo. Las pruebas están con la policía». «¿Pruebas?», Alejandro rió sarcástico. «¿Realmente creen que van a salir de esto sin consecuencias? Mariana, ya perdiste todo una vez. ¿Recuerdas? ¿Quieres arriesgarte a perderlo de nuevo?». Sus palabras fueron como un golpe, pero algo era diferente en mí. Esta vez, no retrocedería. Salí de detrás del sofá y lo miré a los ojos. «Destruiste la vida de Julie. Trataste de acabar con la mía, pero ahora se acabó para ti». Antes de que pudiera responder, las sirenas de la policía comenzaron a sonar fuera de la casa. Alejandro miró por la ventana, molesto, e intentó escapar por la puerta trasera. Diego y yo lo seguimos, pero los policías fueron más rápidos, rodeándolo en el jardín. Aunque lo arrestaron, sabíamos que esto no era el final. De regreso en mi casa, abrimos la caja que habíamos encontrado. Dentro había documentos con nombres, cuentas bancarias y hasta fotos de otras mujeres. Alejandro no actuaba solo, formaba parte de algo mucho más grande. Si pudiera volver atrás, nunca habría vuelto a esa mansión. La adrenalina del momento me cegó, pero ahora, mirando atrás, veo cuánto arriesgué mi vida y la de Diego. Esa decisión fue impulsiva, motivada por el desesperado deseo de ponerle fin a todo. Después del arresto de Alejandro, los días se convirtieron en una mezcla de alivio e inquietud. Estaba en la mira de la justicia, enfrentando varias acusaciones, incluida la misteriosa muerte de Julie. Aunque la investigación aún estaba en curso, las pruebas acumuladas apuntaban fuertemente hacia él como el principal sospechoso. Aún así, faltaba la pieza final que pudiera dar un cierre real al caso. Hablé mucho con Diego en los días siguientes. Me contó que, durante su amistad con Alejandro, nunca mostró signos de obsesión ni comportamientos extraños. Solo cuando nuestro compromiso comenzó a acercarse, empezó a notar actitudes inusuales, como las preguntas excesivas sobre nuestra relación o los comentarios sutiles de que yo no era la persona adecuada para él. Sin embargo, jamás podría imaginar que esa obsesión se transformaría en algo tan peligroso y enfermizo.
Esta revelación fue un shock tanto para mí como para Diego. Era difícil aceptar que una persona tan cercana pudiera llevar tanta oscuridad, pero, al mismo tiempo, sabíamos que no podíamos dejar que eso nos consumiera. Necesitábamos seguir adelante. Decidimos vivir juntos, algo que antes parecía lejano y ahora tenía sentido. Nuestra relación, marcada por tanto sufrimiento, terminó convirtiéndose en una fuente de apoyo mutuo. También aumentamos la seguridad en la casa, cámaras, alarmas, e incluso consultamos expertos en protección personal. No queríamos dejar huecos para que el miedo volviera a invadir nuestro hogar. Yo, por mi parte, comencé un tratamiento psicológico intensivo. Además de lidiar con el trauma de todo lo vivido, necesitaba reconectarme con mi propia historia. La amnesia aún dejaba huecos que deseaba llenar, pero ahora con paciencia y seguridad. Mi terapeuta fue claro. Los recuerdos volverían poco a poco, y debía permitirme vivir el presente mientras eso ocurría. Alejandro sigue enfrentando las consecuencias de sus actos. La policía ha estado trabajando para descubrir lo que realmente sucedió con Julie, pero hasta ahora no se ha llegado a nada concluyente. Parte de mí desea que la verdad salga a la luz rápidamente, no solo por justicia, sino también para dar paz a su memoria. Si algo he aprendido de todo esto, es que las personas no siempre son lo que parecen. Alejandro era alguien que, hasta hace poco, jamás habría sospechado. La tragedia de Julie, su manipulación y los secretos que escondía son un recordatorio doloroso de que la confianza es algo valioso y frágil. Diego y yo estamos reconstruyendo nuestras vidas, paso a paso. Aún hay días difíciles, pero la certeza de que tenemos el uno al otro y de que estamos a salvo nos trae algo de consuelo. Mi prioridad ahora es cuidarme, resignificar todo lo vivido y encontrar un camino para la Mariana que fui, o tal vez para una nueva versión de mí misma. En cuanto a Alejandro, eligió el camino del caos y ahora está cosechando las consecuencias. Pero esta historia, aunque haya dejado marcas profundas, no definirá quién soy de aquí en adelante.